La palabra del Señor en esta hora la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso del 1 al 9, que dice de la siguiente manera: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta ahí leemos la palabra del Señor en esta mañana. El rey David había preparado todo cuidadosamente. Se había enamorado de una mujer casada, de una mujer esposa de uno de sus generales. Corría el tiempo en que los ejércitos salían a la guerra y los generales iban al frente de los ejércitos, pero David se había quedado en el palacio. Un día, cuenta la historia bíblica, que mirando de su terraza vio a esta mujer y se enamoró de ella. Y no solo se enamoró, sino que la tomó como mujer y después la devolvió a su casa. La mujer sale embarazada a partir de aquel encuentro, y entonces David tiene un gran problema. Y para solucionar ese problema, da la orden a que manden a matar a Urías Eteo, el marido de la mujer, que lo pongan al frente de la batalla y que todos se retiren, y entonces dejen que el enemigo lo mate, de tal modo de enviudar a la mujer. En efecto, el enemigo mató a Urías Eteo, y cuando David recibe la noticia, entonces trae a la mujer a su casa y toma a la viuda como esposa. Y todo siguió su marcha. Nadie realmente podía sacarle en cara nada, porque nadie había visto cómo habían sido las cosas. Es decir, su prestigio estaba a salvo. Sin embargo, había cometido adulterio y había cometido homicidio. No importa que el que mató a Urías hubiese sido otro, se aplica lo que se conoce como la autoría intelectual del homicidio. En otras palabras, él lo planificó todo. Sin embargo, continuó juzgando al pueblo, pero le pesaban esas dos cosas en su haber. Y Dios mandó al profeta Natán. ¿Y cuál es la misión de Natán? Tiene que hacer caer esa fachada de hombre justo, de siervo fiel, de juez de los demás que pretendía David, y despertar la conciencia dormida de David en ese momento. Tiene que comunicarle el mensaje de Dios al rey. Y Natán es un hombre que conoce profundamente el corazón humano y como tal tiene sabiduría espiritual para plantear las cosas. Natán sabe cuál es la reacción que siempre tiene el hombre, y por eso para comunicarle va a seguir un camino indirecto, no un camino directo.
El camino directo hubiera sido ir y decirle, mira David, esto es lo que has hecho tú. Pero él decide ir por el camino indirecto y comienza con una parábola que nosotros leímos al comienzo. Y la presenta en tal forma que David no interpreta que es una parábola. Por lo general, un profeta que estaba relacionado con el pueblo, cuando había una injusticia en el pueblo, la llevaba delante del rey para que el rey juzgara. Entonces Natán se presenta delante de David y comienza a contar esta parábola, que él sabe es una construcción artificial de él, pero David está creyendo de que lo que está escuchando es algo que efectivamente ha pasado en el pueblo. La parábola es sencilla. Habían dos hombres que vivían en el pueblo, un rico y un pobre. Y el rico tenía muchos rebaños, ovejas, vacas. Y el pobre tenía una sola corderita que había comprado y que la criaba como una mascota dentro de la familia. La tenía dentro del hogar. Era una mascota prácticamente para sus hijos. Entonces, el rico recibe a un amigo y quiere agasajarlo y abusando de su poder, toma la corderita del pobre y la sacrifica. Ahora, si ustedes se detienen en la parábola tal como la plantea Natán, a medida que avanza Natán va calentando la ira de David. Le presenta un caso de tal injusticia que David se va airando cada vez más mientras que escucha, al punto que cuando llega al final David estalla y estalla diciendo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres aquel hombre. De pronto, David se encuentra con su propia realidad. Emitió un juicio sobre su propia conducta. ¿Por qué Dios tomó este camino? Primero, porque la tendencia del hombre con su propio pecado es siempre divagar en justificaciones. Cuando aparece el pecado al principio y Dios interpela a Adán, ¿qué es lo que hace Adán? Le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Observe la frase, la mujer que me diste por compañera. Esa mujer tiene nombre, se llama Eva o varona, como él le había puesto, pero él no la menciona por nombre, la menciona por la relación que tiene con Dios. La mujer que me diste por compañera. Es decir, tú me diste esta mujer, por tanto la responsabilidad es tuya de que yo haya pecado, porque si no me la hubieras dado, yo no hubiera caído. Quiere decir que en última instancia Adán pecó, pero le echa la culpa a Dios mismo por haberle dado la mujer. Es decir, empieza a divagar en sus justificaciones. La segunda cosa es que el pecado siempre busca atenuantes. Cuando Eva es interrogada sobre lo que hizo, ella dice, la serpiente me engañó. Es decir, acá hay algo que influyó de tal forma, un tercero me indujo al pecado. Es lo mismo que dice la mamá cuando va a la escuela porque su hijo hizo algo malo. Llega ante la profesora, ante la maestra y le dice, mire, mi hijo es bueno, pero los compañeritos que tiene son el problema. Claramente busca un atenuante para la conducta. Y acá Eva busca un atenuante. Las malas compañías tuvieron la culpa, no yo. Es decir, el hombre, el ser humano, tiende a minimizar sus faltas. Caín mata a su hermano Abel, lo mata. Y Dios viene y lo marca y le da el castigo. Entonces él dice, grande es mi castigo para ser soportado. Él no está midiendo la gravedad del hecho. Él desactiva la culpa. Fíjese que estas son siempre las reacciones humanas frente al pecado. El pecado propio siempre es minimizado, siempre es justificado, siempre es atenuado. Un día una mujer se presenta ante el pastor y le dice, pastor, yo tengo un problema, es que soy muy exagerada. Cuando hablo y cuento las cosas las exagero en tal forma que cuando me voy me quedo mal. ¿Qué puedo hacer? El pastor le dice, mire, lo que usted tiene que hacer es desde este momento que se dio cuenta que exageró y se fue de la realidad, usted tiene que volver a la persona y decirle que ha mentido. La mujer le dice, pastor, no me gusta que llame mentira a mis exageraciones. Es decir, ella ya le había encontrado otro nombre al problema y este era más liviano. Y esto es un botón de muestra para notar todas las trampas que creamos
para eludir nuestra responsabilidad personal. La tendencia del hombre para eludir el pecado propio es minimizándolo, justificándolo, atenuándolo. Ahora con el pecado ajeno no ocurre lo mismo. Por el contrario, hay que señalarlo, magnificarlo, condenarlo y publicarlo de ser posible, porque es el pecado de otro. Esa es la actitud que tenemos frente al pecado. Natán usa una parábola para eludir todo este camino de David. Lo hace de tal forma que lleva a David a juzgar su propio pecado como si fuera un pecado ajeno, como si hubiera entrado directamente, como si hubiese pesado la justificación, la minimización y la atenuación. Pero resulta que él lo juzga pensando que era el pecado del otro. Y con el pecado del otro siempre somos implacables. David se condena a sí mismo y esto produce un resultado doble. Hay dos cosas que nos muestra este pasaje. Primero, en primer lugar, revela el corazón del hombre. David está dispuesto a indignarse por el pecado del otro, a condenarlo, a ser inflexible e imponer un castigo, pero su propia falta la ha minimizado porque todavía sigue en el trono y ni siquiera se acercó a Dios para arreglar las cuentas. Y somos así, complacientes con nosotros mismos, implacables con el prójimo, dispuestos a ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Eso forma parte de la tendencia humana y este pasaje revela el corazón humano al desnudo, porque el corazón humano es así. Este es un pasaje revelador. Así es como funciona el corazón del hombre. Su pecado no lo ve, pero en el otro lo condena. En segundo lugar, muestra la eficacia de la palabra de Dios tocando el corazón, porque confronta a David con la palabra de Dios realmente. Está hablando con el profeta de Dios y de esta forma llega la palabra de Dios y destruye todas las defensas de David. Despierta la conciencia dormida y revela la magnitud del pecado. Santiago dice que la palabra es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural. Es decir, la palabra de Dios es un espejo. Lo que hizo en ese momento Natán es ponerle el espejo a David. Y cuando le dice, tú eres ese hombre, él se da cuenta que ese hombre que había visto en el espejo y que era condenable, era él mismo. Vio en ese momento su verdadero rostro. Ese hombre eres tú. No es tu prójimo, no es tu vecino, es tu pecado, es tu culpa. Esa era la verdad espiritual de David y se le hace patente en ese momento. Es confrontado con su condición espiritual y se da cuenta en el lugar que está. El reconocimiento del propio pecado es lo que nos da la visión real de quiénes somos y del estado en que estamos. Es imprescindible conocer nuestra realidad, nuestra verdad espiritual. ¿Por qué? Porque nadie puede entender la gracia de Dios, porque nadie puede entender la misericordia de Dios, porque nadie puede entender el perdón de Dios si primero no entiende la magnitud de su propio pecado. Si uno no es consciente de su propio pecado, de la perversión de su propia naturaleza, no alcanza a entender la dimensión de la gracia de Dios, ni su misericordia, ni su perdón. Siempre la misericordia, la gracia y el perdón quedan reducidos porque no entramos en nuestra propia naturaleza. La comprensión del propio pecado y la propia condición pecaminosa es indispensable para que tomemos dimensión de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la misericordia y el perdón de Dios. En cierta ocasión, Jesús entró a la casa de Simón, un fariseo. Simón lo recibe en la casa y entonces viene una mujer pecadora y todo el mundo sabe que es pecadora. Y llega y se inclina ante Jesús y empieza a llorar. Derrama un frasco de ungüento sobre sus pies y los cuales seca con sus propios cabellos. Entonces el fariseo piensa, si este hombre supiera que esta mujer es pecadora. Y Jesús, que es capaz de oír los pensamientos, le da una explicación. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, hay una relación directa entre la comprensión del propio pecado y la comprensión de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios.
si no tengo clara mi condición de pecador, siempre voy a tener una idea pequeña de Dios, de la gracia, de la misericordia, del perdón que provienen de Dios. Si no tomamos conciencia de la gravedad de nuestro pecado, si no podemos valorar ni la gracia, ni la misericordia, ni el perdón que Dios otorga, ¿y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado entonces? Cuando Adán pecó y Dios se acercó a buscándolo, la pregunta que le hace Dios es: Adán, ¿dónde estás tú? Y esta es la primera gran definición del pecado que nosotros tenemos en la Escritura. Dios va a buscar al hombre en el lugar en que debía estar, en el lugar de la paz, del gozo, de la alegría, porque para eso fue creado. Era el lugar donde Dios lo había puesto. Y Dios lo va a buscar ese lugar porque el proyecto de Dios es que el hombre viva en la paz, viva en el gozo, en la alegría. Sin embargo, no lo encuentra en ese lugar. Entonces, Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba en el lugar del miedo, en el lugar de la angustia, en el lugar de la desesperación, de la tristeza, porque había malogrado el proyecto de Dios para su vida. No estaba donde debía estar. Se había perdido. ¿Por qué? Porque fue creado para estar en el lugar del gozo, de la paz, de la comunión. Para eso Dios lo había creado, pero él se salió del proyecto de Dios y perdió la bendición. Adán en ese momento llegó a hacer lo que no debía nunca hacer. Pecado no es solo hacer el mal. Estas definiciones simples tienden a veces a llevarnos a un lado engañoso. Pecado no es solo hacer el mal, sino hacerse el mal en primer lugar. Porque el que miente, el que adultera, el que mata, el que practica la hipocresía, no le hace mal a los demás. En primer lugar se hace mal a sí mismo, porque se desubica del plan de Dios. Él es el primer damnificado. ¿Por qué? Porque se pierde, porque cae en la necedad. El pecado transforma al hombre en un necio. Porque ¿qué es un necio? Necio en hebreo es naval. Indica a alguien que es estúpido voluntariamente. Es decir, su estupidez es una opción personal. El pecador es un necio porque se está hiriendo a sí mismo con lo que hace, y el que se hiere a sí mismo es un necio, es un tonto claramente, ¿o no? Quiere decir que lo primero que hace el pecado es hacerme mal a mí mismo. David hizo el mal, pero se hizo mal a él. Malogró el plan de Dios. Dios lo había llamado para ser el rey del pueblo de Israel. Y Natán le dice: Dios te puso delante de todos los reinos, te dio el reino de Judá, te dio el reino del norte y lograste reinar sobre las 12 tribus. En otras palabras, Dios te dio la victoria sobre todos tus enemigos. El proyecto de Dios es que llegaras a ser un rey brillante, pero echaste todo a perder. Ahora, ¿dónde estás? No estás donde debes estar. No estás donde el proyecto divino tenía como objetivo. Te saliste del proyecto de Dios. David llegó a hacer lo que no debía hacer, y el pecado es eso. Es estar en un lugar donde llegamos a hacer lo que no debemos ser. Aquello para lo cual no fuimos creados, ni elegidos por Dios, ni salvados por el Señor Jesucristo. Nos ubicamos en un lugar equivocado. Ahora, ¿por qué Dios manda a Natán a hablar con David? Porque Dios va a buscar a David y lo hace a través del profeta, porque quiere sacar a David de su pecado, porque quiere librarle de aquella situación. Yo me acuerdo que cuando era chico me explicaban que el pecado era como una mancha. Cuando nos ensuciamos la ropa, entonces viene Jesús para lavar, para limpiar esa mancha. Bueno, para los niños eso está bien, pero acá ya no somos niños. El pecado es mucho más que eso. No es que el hombre cuando peca se mancha, sino que directamente se mete en el chiquero, se mete en el lodo, se desubica, se mete en el fango. No es que Dios simplemente me limpie una mancha, sino que debe sacarme del estado en que estoy. Dios no viene a David a limpiarle la mancha del asesinato y la otra mancha del adulterio, no. Lo viene a sacar de su condición porque se fue del plan de Dios. David está donde no debe estar.
Hay que hacerlo volver, por lo tanto, hay que irlo a buscar y esa es la misión que tiene Natán. Mostrarle el pecado para hacerlo salir del chiquero y que vuelva a Dios. Y este es el mensaje central del Evangelio. El Evangelio llega a la gente mostrándole su condición delante de Dios. Y entonces mucha gente dice, yo escucho el Evangelio y me siento tan culpable. Y justamente ese no es el objetivo final del Evangelio. El objetivo final es que tome conciencia de su pecado y pueda salir, pueda escapar de aquella condición. Y el arrepentimiento es justamente eso, salir de la situación, no llorar sobre lo que pasó. Lo que pasó ya pasó. No se puede solucionar. Lo que nos queda es salir de esa situación y hay que salir porque está frustrando el proyecto de Dios para la vida. Y para que vuelva necesita que alguien lo llame, que alguien lo haga volver en sí. La persona por sí sola no puede volver en sí. En el Evangelio, fíjese en ese detalle, Jesús recibe siempre a los enfermos. Los enfermos iban solos a Jesús. Bartimeo llama a Jesús. Jairo va a buscar a Jesús. La mujer del flujo lo llama, va y toca el manto. Pero Jesús no necesita ir a buscarlos. Los enfermos vienen a Él para ser sanados. Pero fíjese que no ocurre lo mismo con los pecadores. Jesús tuvo que ir a Samaria para buscar a la samaritana, porque ella no iba a ir por su cuenta. Tuvo que llamar a Zaqueo porque no iba a ir por su cuenta. Tuvo que ir a buscar a Leví porque él no iba a venir por su cuenta. Tuvo que ir a buscar a Pedro porque él no iba a retomar su camino por su cuenta. Tuvo que ir a buscar a Tomás porque él no volvería por su propia cuenta. Quiere decir que los que estaban con problemas físicos buscaban a Jesús, iban a Jesús, pero los que tenían problemas espirituales había que ir a buscarlos. Ninguno salía corriendo para buscar a Jesús, porque en el pecado hay resistencia. El pecador no toma solo el camino de retorno. David fue confrontado por Dios porque el pecado es mucho más que un acto, es la dirección que se le da a la vida. Cuando entró al pecado, cuando yo llego y entro al pecado, le estoy dando una dirección a mi vida. Y el arrepentimiento es mucho más que dolor por el pecado. El arrepentimiento es redireccionar la existencia. Yo puedo llorar mucho por lo que hice, pero eso se llama remordimiento, no se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar el camino de retorno al plan original. Cuando digo, esto está mal y entonces voy a volver, me voy a ubicar donde Dios quiere que esté. Martín Lutero dijo en una ocasión, Cristo no quita el pecado del hombre, quita al hombre del pecado. ¿Puedes comprender esto? Lo que hace es sacarlo de la condición en que está, no para limpiarlo un poco, sino para ponerlo en otra situación, reenfocarlo, redireccionarlo. Si le hubiésemos preguntado a David, ¿cómo está tu condición espiritual? Él hubiera dicho, todo está bien, sigo en el trono, sigo impartiendo justicia, pero la dirección de su vida se había torcido. Estaba ubicado en el pantano del mal, había cedido al trono, él vivía en la injusticia. Cuando David es confrontado con la palabra de Dios, entonces inicia el camino de retorno, pero necesitó que alguien viniera y lo confrontara en ese momento, que lo pusiera frente a su propia realidad, porque si no, no vuelve. Porque el pecado es una alienación, una enajenación de la realidad. Yo me salgo de la realidad. David había salido de la realidad, estaba viviendo una ficción y había que traerlo de nuevo. Y el que vive una ficción no vuelve solo. Alguien tiene que irlo a buscar. Natán es el que lo va a buscar para traerlo, para que vuelva. La oveja que se perdió necesita que el pastor salga a buscarla, porque no va a volver sola. Porque el pecado, cuando nos encerramos en él, nos bloquea totalmente, de tal forma que a menos que seamos golpeados por la palabra de Dios, no regresaremos. Si usted le pregunta a David, ¿cómo está su vida espiritual? Él le va a responder, mi vida espiritual es excelente, fenomenal, pero no era así. Él estaba alienado con la realidad. Pero nos vamos a olvidar por un momento de David y vamos a pensar en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, ¿les parece?
En primer lugar, debemos preguntarnos cómo está orientada mi vida espiritual. ¿Dónde estoy parado yo? La pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás parado hoy? Ayer te encontré en el jardín del Edén. Ayer te encontré con paz, con gozo, con alegría. Estabas allí. Pero yo quiero saber dónde estás parado el día de hoy. Y esta es la pregunta de Dios para nosotros en esta hora. ¿Dónde estás parado espiritualmente hablando? ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Tienes una correcta dimensión de la gracia, del amor y del perdón de Dios? Esta es una confrontación necesaria para que la vida espiritual avance. Y si yo no me confronto a mí mismo, la vida espiritual se paraliza. Por eso en esta hora nos acercamos a la palabra de Dios y nos confrontamos con su palabra. ¿Y cuál es el sentido de esa confrontación? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que saber dónde estamos ubicados espiritualmente. Porque muchas veces la rutina religiosa, la iglesia los domingos, los cantos, la oración, la música, la ofrenda, todo eso es perjudicial porque no nos damos cuenta dónde estamos parados, porque no nos analizamos nuestra vida espiritual, porque como venimos todos los domingos a la iglesia y oramos y cantamos y ofrendamos, ya estamos conforme con eso, ya somos buenas personas. David iba todos los días y se sentaba en el trono y juzgaba y gobernaba y hablaba de la ley de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó entre el pecado y la confrontación? Probablemente un año o más. Se puede decir de David lo que dijo Isaías: este hombre de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ante el pueblo parecía que todo iba bien, y eso nos pasa también a nosotros. Es por eso que necesitamos ser sacudidos por una confrontación profunda respecto a nuestra propia situación espiritual. Confrontarnos con nuestros pecados, no el pecado de los otros, sino mis propios pecados, mi propia naturaleza. Porque a medida que me vaya entendiendo más como pecador, a medida que entiendo la dimensión de lo que significa estar lejos, es cuando puedo valorar el hecho de estar cerca de Dios. Esa dimensión de la gracia de Dios no aparece por la teoría de lo que se lee en la Biblia. Esa dimensión se adquiere cuando se entiende cómo se encarna la fe en la propia vida. Me doy cuenta que la gracia, la misericordia y el perdón de Dios es mucho más grande de lo que yo creía. Cuando analizo mi propio pecado, analizo mi propia vida, mi propia dimensión. Y por eso creo que debemos en esta hora hacernos ese examen, llegar a esa autorreflexión, haciéndonos esta pregunta, misma pregunta que Dios le hizo a Adán en el principio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy parado realmente en esta hora? Porque Dios no quiere que nadie frustre el proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces estamos donde no debemos estar. Es entonces cuando debemos volver y ubicarnos donde debemos estar. Es entonces cuando tenemos que ubicarnos donde debemos estar en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la misericordia y en el perdón de Dios. Que Dios haya hablado a su vida en esta hora.